Buenas tardes, queridos amigos, queridos seguidores de las redes sociales de Casa Rusa en Madrid. Es un placer, como siempre, estar con vosotros y en estos eventos, celebrando además hoy día, que estaremos hoy el día 29, 29 de mayo. Es un día importante porque hoy se inaugura la Feria del Libro de Madrid. La Feria del Libro de Madrid es un acontecimiento muy importante donde Casa Rusa en Madrid ha tomado parte, siempre ha tomado parte presentando libros, bien presencialmente en nuestras sedes, bien telemáticamente. Es un acontecimiento muy importante, una cita de innumerables escritores, editores, editoriales, en el Parque del Retiro, que aconsejo a los que no lo conozcáis, lo conoceréis prácticamente todos, os aconsejo que os acerquéis porque es un evento maravilloso, es un evento cultural que desde el año 1933 se lleva realizando en Madrid. Se inaugura generalmente viene Su Majestad el Rey, Su Majestad la Reina a inaugurarlo, y es un acto muy bonito, y queremos, Casa Rusa, unirnos a este evento presentando hoy un libro y presentando a un amigo nuestro, al señor don Enrique Javier García Bercher García, perdón, Enrique Javier Bercher García. Enrique Javier Bercher es doctor en Filología Eslava y en Ciencias de la Traducción, profesor contratado y doctor de la Universidad Complutense de Madrid. Sus líneas de docencia e investigación abarcan la filología eslava, la lingüística comparada y la traductorología. Entre sus trabajos académicos más importantes de investigación destacan Avatares del Quijote en Europa, editado por Cátedra en el 2010, El mundo de los eslavos, editado por la Universidad de Granada en el 2010 también, y Don Quijote entre las nieves, por el Centro de Estudios Cervantinos. También sé que ha publicado recientemente su primera novela, que paradójicamente se titula La Última, y está editado por la editorial Daftari, y espero que tenga mucho desarrollo esta novela, que lo lea mucha gente, que germine. Siempre la novela es una semilla que germina, que tenga muchos lectores y que no sea la última. Bien, por favor, vamos a ver si te puedo ver, Enrique. ¿Sí? ¿Se me ve? ¿Me oye? Hola, Enrique. Buenas tardes, Sí. Enrique. Buenas tardes. Te presento a nuestros seguidores de las redes de Casa Rusa. Enrique, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, amigo, porque hemos pasado ya algunas veladas juntos. Hemos pasado veladas bajo techo, estas veladas telemáticas, pero siempre te agradezco tu gran disposición y tu visión, porque yo os admiro mucho a los traductores, a los autores, a los filólogos, sois la base sobre la cual se construyen muchas veces pues todos nuestros trabajos de teatro, de cine. Sois maravillosos. Enrique, buenas tardes y bienvenidos. En principio, y muchas gracias por tu participación en nombre mío y en nombre de Casa Rusa. Eh, esta tarde vamos a hablar de un libro que publicaste por Ediciones Complutense. Esto se publicó en el 2023, creo que publicamos este libro, en el 2023. Tres. Sí, ¿verdad? Sí. Quisimos hacer una presentación cuando teníamos nuestra sede en la calle Alcalá, no se pudo realizar, entonces me alegro mucho de que por lo menos hoy, aunque sea de esta manera, podamos hablar de este libro a nuestros seguidores. Un libro muy curioso. Es un libro muy curioso que desde el título, espero que el libro se llama El Damastroy, libro de la economía doméstica. Es un testimonio único, ideal de la familia en la sociedad rusa del siglo XVI. Ya de por sí el nombre es sugestivo, es interesante que en el siglo XVI ya se hiciera este tratado. Eh, Muy interesante, una lectura muy interesante, es una traducción al español por primera vez del original que has hecho. En ella se incluye además un estudio teórico previo para dar a conocer los pormenores de la época. Y sí quiero hacer mención a que la edición está muy bien presentada, está precedida por un prólogo de la doctora Tatiana Vitousovna Chumakova. Y nuestro amigo Ángel Luis Encinas Moral hizo la introducción y
perfectamente con estos dos grandes maestros de espadas, pues te han dejado a ti ya para que comiences la lidia. Enrique, de nuevo, mucho agradecimiento por tu participación, mucho ánimo para que seguir haciendo cosas así. Gracias por esta amistad y gracias porque hoy de esta manera celebremos la inauguración de la Feria del Libro. Por favor, tuya es la palabra. Muchísimas gracias, José Luis. En primer lugar, agradecerte a ti y a la Casa Rusa en Madrid esta oportunidad de hablar, además de todas las actividades que hacéis. Estoy encantado porque, bueno, cuando tengo que participar con vosotros, no solo ofrecéis contenidos interesantes, sino que yo personalmente, pues siempre estoy como muy a gusto, ¿vale? Cuando tengo que intervenir en Casa Rusa. Agradecer también, por supuesto, los has mencionado a Tatiana Chumakova, catedrática de filosofía, y a nuestro compañero Ángel, que por cierto parece ser que está intentando entrar. Yo le he mandado el vínculo, los códigos y todo eso, y no, no sé si, bueno, si alguien le puede echar una mano, porque yo le he dado todos los datos, no sé, pero bueno. A ver si pudiera conectarse finalmente. Entonces, efectivamente, hoy vengo a hablar de mi libro. Bueno, no es mío, yo he hecho la traducción, edición, efectivamente. Es el libro titulado Domos Troy, Uh que -huh. contiene cosas muy provechosas, enseñanzas e instrucciones para cualquier cristiano ortodoxo, o simplemente Domos Troy, muchas veces traducido a español como el libro de la economía doméstica. El Domostroy es un testimonio único de ideal de familia ejemplar, de buenas costumbres, de comportamiento piadoso, de gestión juiciosa de la hacienda propia y de lealtad al zar y a la patria de la Rusia del siglo XVI. Esta obra nos va a hablar de la relación del hombre con Dios, con la Iglesia, de la obediencia al zar, de cómo hay que comportarse con los invitados y en sociedad, de cómo debe mantenerse ordenada y limpia la casa, de las relaciones entre los miembros de la familia y con los criados, y de cómo gestionar la hacienda, los gastos, pero también, y es uno de los elementos también muy curiosos de esta obra, nos habla, dedica varias páginas a hablar de alimentos y de comida, cómo conservarlos, cómo prepararlos, también de ropas, en fin, es una obra muy interesante con una primera curiosidad, y es que se trata de una obra civil, como estoy mencionando, por su contenido, en un contexto, la Rusia del siglo XVI, en la que pues, prácticamente la totalidad de las obras son de corte o religioso-teológico o administrativo-jurídico, ¿no? Principalmente. Entonces, una obra de esta naturaleza, donde se nos va a mostrar la vida cotidiana del ruso, o al menos la vida idealizada del ruso burgués. Ahora voy a hablar un poco de a quién va destinada esta obra. Es una obra pues, que no ha dejado indiferente a lo largo de los siglos a nadie, en Rusia ni fuera, y esto mismo es un poco lo que la ha determinado para bien y para mal, porque normalmente y hasta ahora, siempre que se habla del Domostroy, que se menciona el Domostroy, hoy en día normalmente vienen algunas connotaciones negativas, ha horrorizado su concepto de familia, del pater familias, con afirmaciones literales de, y leo, no lamentes azotar a un niño, no se va a morir porque le pegues con una vara, o del tipo, si el criado, la esposa, el hijo o la hija no hacen caso, rechazan sus lecciones, no obedecen, no les temen y no cumplen aquello que el marido, el padre o la madre les dicen, entonces hay que azotarlos con el látigo en función de su falta. Pero bueno, un poco esta imagen, como siempre, esta simplificación de la imagen del libro, pues quizá no haga, aunque el libro también es esto, y también es todo esto, porque son además frases literales de la obra, pues es una obra muy compleja que ahora se está recuperando su estudio desde una perspectiva, desde una visión ya lo suficientemente alejado, académica y científica, como para poder analizarla
con la suficiente seriedad que se merece. Esta obra, el Domostroy, era una obra dirigida a lo que era la burguesía urbana comerciante. Rusia se ha expandido en el siglo XVI, va a comenzar también incluso la conquista de Siberia, tiene relaciones comerciales con otras tierras y surge una clase comerciante, los famosos kuptsi rusos, dentro de los cuales hay Sí. que destacar los gosti, estos comerciantes con derecho a comerciar con el extranjero y muchas veces que gestionaban lo que era, podían ser monopolios estatales. Estos mercaderes, habitantes de las ciudades, burgueses en este sentido, habitantes de la burgués, es a quien va dirigido esta obra, ¿no? Entonces, una obra en la que, como digo, pues también ha llamado mucho la atención cómo se habla de las mujeres, el lugar natural de las mujeres pues es la casa, se habla de que habría que limitar la salida de las mujeres, ¿vale? Solo para acompañar al marido o ir a la iglesia, etcétera, etcétera. Y pues bueno, una obra en la que se da por hecho que el marido puede azotar a la mujer para enseñarle lo mismo que se puede azotar a los niños, que también lo menciona, ¿no? En ese sentido son interesantes las similitudes con obras occidentales. Aquí en el caso de España, pues tendríamos, por ejemplo, La perfecta casada de Fray Luis de León, ¿no? Donde se incide en esa obligación de la mujer casada en servir al marido, en gobernar la casa y criar a los hijos en el temor de Dios, etcétera, etcétera. Pero también, pues en otras latitudes, tenemos en Italia, por ejemplo, pues el libro Di Buoni Costumi, una obra del siglo XIV de Messer Paolo da Certaldo, o la Regola del Governo de Cura Familiare, que es del siglo XV, en fin, una serie de obras del gobierno de la familia, ya del siglo XVI, de Fra Paolino Veneziano, entre otros. Entonces se inserta un poco en esa línea y también quizá en la de Espejos de Príncipes, pero muy destinada, como decía al principio, a esta burguesía comerciante urbana, ¿no? Un poco de contexto, Rusia en el siglo XVI se considera que sigue siendo un país medieval en la mayoría de los aspectos económicos, sociales, religiosos, etcétera, etcétera. Pero ya en el Domostroy podemos encontrar, aunque sí es una obra escrita en su tiempo al fin y al cabo, pero algunos elementos quizá más propios del Renacimiento y el humanismo, como puedan ser el papel central que se le da al individuo en sus aspectos más cotidianos y en concreto al burgués, habitante de las ciudades, ¿no? Quien, merced a sus recursos económicos, pues goza de una mayor autonomía con respecto al poder. Es esta especie de clase media en su sentido histórico, ¿vale? No realmente realeza, nobleza, pero no tampoco plebe, ¿vale? Con una cierta autonomía económica. Eh, el vocablo domostroy, bueno, esto de domostroy, del ruso dom, casa, y stroy, pues estructura, orden, es realmente un calco del griego oikonomía, ¿no? Oikonomía, de donde vendría economía, pero oikonomía en ese sentido etimológico griego de dirección, gobierno y administración de la casa, ¿no? Del oikos casa, pues esa gestión de la casa, porque de hecho sigue pues la tradición. Este Dometroy seguiría la tradición de los oikonomikoi griegos, que se pueden remontar a Aristóteles y a Genofonte, ¿vale? Y por supuesto, cuando hablamos de este gobierno de la casa, de esta economía de la casa, no hay que percibirlo en su sentido netamente económico-administrativo, sino que ineludiblemente implica una dimensión moral, cristiana, si eso me entiende, social, de ideal de relación entre todos los miembros de una casa y de estos con el resto de la sociedad, etcétera, etcétera. El final, son dimensiones que en esta época y en la Rusia de esta época no están fusionadas, no se pueden distinguir, ¿no? Entonces, el no hacer caso a las reglas, y es una cosa que el mismo libro menciona muchas veces, el no hacer caso a estas reglas, que son reglas morales, pero a la vez son reglas económicas,
pues va a suponer la ruina económica de tu casa. Tú te vas a arruinar en el sentido económico, pero también te vas a condenar, digamos, ¿vale? Teológicamente hablando, pero además también te vas a condenar socialmente. Tus vecinos se van a burlar de ti y estas tres cosas en muchas ocasiones las mencionas, sí, ¿no? Pues te vas a ir la ruina de tu casa, y te vas a condenar y vas a hacer la burla de tus vecinos, etcétera, etcétera, ¿no? Son dimensiones tan muy unidas. Bueno, yo aquí en mi edición tiene un estudio preliminar, tiene, bueno, aparte de este prólogo de Tatiana Chumakova, tiene también un texto de la educación en la Edad Media rusa del profesor Ángel Encinas y luego viene pues lo que es toda la parte de investigación que he hecho de este libro, en el que, bueno, recojo algunas de las cuestiones más importantes cuando se habla de este libro. Por ejemplo, es el de las versiones. Tradicionalmente se había distinguido siempre que existían dos versiones, dos redacciones en la terminología de la tradición filológica rusa. Una era la redacción de la Sociedad Moscovita de Historia y Antigüedades Rusas, llamada también Primera Redacción o Redacción Larga, por tener más capítulos, en 67, y una segunda redacción llamada Redacción Corta, porque tiene 63 capítulos, también llamada Redacción de Silvestre, aunque ahora hablaré de este Silvestre, de la autoría de este Silvestre. Eh, bueno, cuyo origen habría estado en Novgorod por ciertos aspectos de la vida doméstica, del alimento, por ausencia de palabras de origen tártaro, etcétera, etcétera. Pues se considera que el origen de esta obra estaría realmente en Novgorod, ¿no? Pero habría sido luego compilado en algún momento en Moscú y ahora hablaré de esto también. Pero ya aquí recojo parto de las investigaciones de Pounsey, una investigadora estadounidense que ha estudiado en profundidad el Domostroy, y ella, bueno, ya Orlov a principios del siglo XX mencionaba ya que habría una tercera redacción. Él se da cuenta estudiando los manuscritos, las copias, que algunas de estas copias no se encajaba exactamente ni en la redacción larga ni en la redacción corta, y él habla de una tercera redacción, y es un poco ya Pounsey más recientemente, que me ha hecho una investigación muy profunda, y ella habla de cuatro redacciones. La corta, y además con la curiosidad de que tradicionalmente se pensaba que primero había aparecido la larga y después la corta, o sea que la evolución habría sido que de la larga se habría acortado, lo que en un tipo de obra de este tipo habría sido un poco extraño. Lo normal habría sido en todo caso ir ampliando, ¿no?, la información. Pounsey pues un poco analiza todo esto y efectivamente ella primero habla de cuatro redacciones, de cuatro versiones: corta, de transición, intermedia y larga, y además la evolución cronológica que ella hace es esa. La primera de todas que habría aparecido es la corta, luego habría aparecido una de transición, la intermedia, y finalmente la larga. Eh, Tradicionalmente también se había considerado que el autor de la redacción corta era Silvestre. Luego en el Monacato cambió su nombre por Espiridión. Silvestre, porque la versión corta incluye al final una misiva a su hijo Antimo. Entonces se menciona a este Silvestre enviando esta misiva, esta carta dirigida a su hijo Antimo, y entonces pues tradicionalmente se había considerado que entonces Silvestre sería el autor de la obra. Pounsey viene a demostrar un poco el papel menor que habría tenido Silvestre, como en realidad un copista más, ¿vale?, del Domostroy, pero él, al haber añadido, estaba seguramente como regalo a su hijo Antimo, que había trabajado en aduanas, habría añadido esa misiva que pues, había causado históricamente esta confusión. Lo mismo que, por ejemplo, a Silvestre se le atribuye pues participación en la composición del Stoglaf, ¿no?, este libro de 100 capítulos, que es una compilación de las resoluciones del concilio de la Iglesia rusa que hubo en 1551, o participación en los Veliki Cheteminei. Pero bueno, varios autores han refutado el papel tan importante, ¿vale?, de Silvestre en estas obras, y habría tenido pues un papel menor.
De los manuscritos que se consideran y que se conservan, eh, unos 43 manuscritos anteriores al siglo XIX, em, de esta redacción corta, esta redacción de Silvestre, que es quizá la más popular y es realmente la que yo he traducido, ¿vale? Aunque menciono cosas de las otras, pero es la que yo he traducido en mi edición, pues el manuscrito más famoso es el de Consin, el llamado manuscrito de Consin, porque había pertenecido al historiador, escritor, traductor, etcétera, Nikolai Mikhailovich Consin. Eh, y luego Orlov es quien hace una edición, ¿vale?, de este manuscrito, aunque en realidad es una redacción cotejada con otros códices, como el de Pogodin o Tsarsky, etcétera, ¿no? Bien, en el Domostroy se suelen distinguir tres partes. Una primera parte que habla más, digamos, de cuestiones espirituales, de cómo rezar, de cómo conservar los iconos, etcétera. Una segunda parte más dedicada a cuestiones mundanas, digámoslo así, a la educación de los hijos, los criados, etcétera, etcétera. Y luego una tercera parte más propiamente de la gestión de la casa, de la economía, de lo que es conservar alimentos, cómo es muy gracioso, pues cómo conservar ropa, cómo aprovechar, si te sobra un pedazo de tela de no sé qué, pues consérvala para aprovecharla, en fin, es saber sisar, este verbo ya casi no se usa hoy en día en castellano, sisar, pues bueno, aprovechar los recursos que aparecen que tenemos en nuestra propia casa, en los alimentos, en el ropaje, etcétera, etcétera, etcétera. Em, Vuelvo a mencionar que el Domostroy incide mucho en que el incumplimiento de estos principios y normas, defendidos por el propio Domostroy, pues lleva al castigo divino, a la burla de la sociedad y a la ruina en su sentido también económico. Em, el Domostroy es en la actualidad pues, una fuente muy valiosa para conocer la vida cotidiana de los rusos de su época, por la profusa y detallada descripción que realiza de los más diversos aspectos de su tiempo, desde cómo preparar gachas hasta cómo se debe golpear a la esposa. Y el hecho de que la obra sea una fuente para conocer la vida real de la Rusia de aquella época no es incompatible con la idea de que no hay que considerarla un espejo exacto de cómo era la realidad de su tiempo, sino más bien un modelo de vida ideal y de familia ideal de sus autores, ¿no? Eh, por tanto, el Domostroy es una especie de espejo de príncipes sui generis, aunque no dirigida a un gobernante o a un príncipe, como lo eran los espejos de príncipes, sino pues a estos burgueses, comerciantes, normalmente, ¿vale?, rusos de la clase media en su sentido histórico, ¿vale? Y además, es una especie de defensa reaccionaria de los valores tradicionales, ¿no? Sobre todo en la redacción de Silvestre. Bueno, todo lo que mencionó un poco esa diversidad de redacciones o cuatro redacciones principales, que luego en realidad casi cada copia puede tener sus pequeñas variaciones, permite concebir esta obra más que como una especie de texto cerrado, de obra cerrada, pues como una especie de estructura o de esqueleto compositivo en el que cada compilador y casi cada copista podía argumentar conforme a su propia situación personal, a sus propios intereses. Silvestre habría sido realmente uno de estos copistas más y él, por ejemplo, habría introducido esa misiva a su hijo Antimo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, con respecto al estilo, también abordo cuestiones del estilo, porque la visión tradicional destacaba el carácter solemne y el empleo de vocablos propios del antiguo eslavo eclesiástico, etcétera. Pero actualmente los investigadores están tendiendo a verlo casi en el otro extremo, en una obra muy cercana realmente a lo que sería el discurso coloquial distinguido, a la lengua hablada real, ¿vale? Incluso en la pronunciación de las palabras, que es lo que parece reflejar, por ejemplo, en la escritura de vocablos como Omanshik frente a un engañador, un estafador, frente a Opmanshik con B después de la O, sería esa forma más estandarizada y más elevada, pues parece ser que la forma popular de pronunciarlo era Omanshik sin esa B. Y bueno,
y muchas otras palabras, ¿no? En ese sentido. El Domosoy también abordo la cuestión de cómo el Domosoy lo mencionaba, lo adelantaba al principio de mi intervención. Ha sido un libro que no ha dejado indiferente, ha creado mucho debate, es una obra que tuvo mucha ascendencia, mucha importancia hasta el siglo XIX, pero como luego ha sido fuente de debate, es un arma, pasa a ser un arma de ese famoso debate entre eslavófilos y occidentalistas, entre los occidentalistas rusos que defendían pues un poco mirar a Europa occidental, su modelo político, constitucional, sus libertades, también en el plano económico, etcétera, frente a los eslavófilos, ¿no? Partidarios de, bueno, rechazar o no mirar tanto a esa Europa occidental, más bien, sino de que Rusia siguiera su propio camino, su propia evolución. Pues bueno, el Domostroi fue un poco un arma arrojadiza entre estos dos grandes posiciones de eslavófilos y occidentalistas. Los eslavófilos pues echaban en cara esta obra, ¿no? A los occidentalistas que no refutaban esta obra. Bueno, Chekhov incluso tiene un relato, ¿no? Que se llama Mi Domostroi, de 1836, en el que pues un hombre recuerda al resto de miembros de su familia que él es el cabeza de familia, que los alimenta y que deben Ujú. obedecerle, etcétera, etcétera, en todo, ¿no? Bien. Em, Evidentemente, luego de ese debate, pues con la revolución bolchevique, en tiempos de la Unión Soviética, pues fue un libro pues bastante denostado, evidentemente, en la época postsoviética, pues rehabilitado hasta una situación actual en la que, lo adelantaba al principio, pues los investigadores se acercan con la suficiente distancia, ¿vale? Como para analizarlo más académicamente y más científicamente sin involucrarse tanto, ¿vale? En lo que pueda defender esta obra. Cabe señalar también, como señaló Ivanitzky en su momento, una particularidad que también hace bastante único al Domostroi, y es el hecho de que después de él no haya habido ningún intento relevante de codificar todas las normas de comportamiento social y familiar, si acaso ya hasta el famoso código moral del constructor del comunismo, que es de los años 60 del siglo XX, ¿no? Eh, en esta obra es importante también ver eh, que no se incide tanto en el individuo en sí como en la función de cada uno, de cada persona, en cada una de estas tres dimensiones que adelantaba antes, la personal, la familiar y la social, ¿vale? Para el autor lo importante es el individuo en tanto que señor de la casa o señor del Estado, que sería el zar. Hay un paralelismo, ¿verdad? Entonces hay un paralelismo entre zar, país, marido, mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Del mismo modo que el ideal del gobierno, y estamos hablando de la época de Iván IV, el Terrible, etcétera, etcétera, es el centralismo encarnado en la figura del zar y que el regionalismo llevaría a la anarquía, etcétera, etcétera, pues del mismo modo el pater familias, el hombre de la casa, tiene que tener esa centralización de la autoridad, ¿no? Un exceso de autonomía de la mujer o de los hijos, de los criados, pues llevaría al desorden. Hay un paralelismo con el propio sistema político, ¿no? del país. El Domostroi dedica varios capítulos enteros, es razonable que así sea, a lo que es la educación de los hijos, de cómo debe un padre educar a sus hijos. En la relación de Silvestre, por ejemplo, pues los capítulos del 15 al 18 y luego en el 64 también, ¿vale? O a cómo tratar a los padres, en todo caso, ¿vale? Pero también eso, digamos, algo que deben hacer los hijos. Y pues el tema de la educación de los hijos incluye algunas de las afirmaciones más polémicas de la obra, como leo literalmente, y han de amarlos y cuidarlos, pero también salvarlos mediante el temor, castigándolos y aleccionándolos, y cuando sea preciso, azotándolos. Castigando a tus hijos en la juventud, tendrás tranquilidad en tu vejez. Esto forma parte del capítulo 15. O en el capítulo 17 afirma literalmente,
No lamentes azotar a un niño, no se va a morir porque le pegues con una vara, sino que se hará más robusto. Y es que castigándole su cuerpo, estás librando a su alma de la muerte. Bueno, el Domostroy es una obra con unas características específicas en cuanto a autor, contexto y receptor que difieren bastante de las que pueda poseer el lector actual al que va dirigida la presente edición. Con lo cual, ahí también me meto a mencionar algunas cuestiones de lo que ha sido la traducción y qué principios me ha guiado en la traducción, porque hay que tener en cuenta pues estos aspectos, plantearse el objetivo, función, problemas y estrategias de traducción a la hora de trasladar el texto a otra lengua, a otra cultura, a otro tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el planteamiento general de la presente traducción, y me gustaría comentar que, bueno, traducción del Nomo Historia existía a otros idiomas. Aquí tengo precisamente, pues, algunos, por ejemplo, esta es la versión que hace Pounsey, que la citaba antes en su obra. El Nomo Historia, ay, como lo tengo así como, a ver si lo pongo así. Ahí, 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 Pues, ahí, a esa altura. A esa altura, a esa altura. exactamente. Pégatelo ahí, ahí, ahí. Pegado a Ahí, tu carita. Ahí está, le demostró. bueno, Ahí, ahora se ve perfecto. Ahí. que nos suene la portada al menos, ¿vale? Esta es la edición Ahí, ahora se ve inglesa perfecto. de Pounsey, bastante reciente, muy completa en sus investigaciones. Aquí tenemos una versión alemana, ¿vale? Muy, muy curiosa también, de los años 80. Tenemos esta traducción, fijaos, de 1910 al francés, Le Domostroy, ¿vale? De Duchesne, eh, publicada en París en 1910. Ahí voy a poner lo que, la página que se vea. Eh, o bueno, aquí tengo, por ejemplo, pues lo que es la edición de Kage Safir Rostistvenskaya, que es la que he usado principalmente, son varias, pero bueno, esta persona quizá de las más famosas, ¿no? También con un estudio muy, muy importante. Bueno, pues en la traducción, el planteamiento general de mi traducción a español ha sido la de conservar todo el sabor histórico, cultural y conceptual del original, pero haciéndola comprensible para el lector hispanohablante del siglo XXI. Para ello era necesario un equilibrio entre respetar conceptos sociales y teológicos religiosos, realias del siglo XVI y culturesmas rusos de aquella época, y realizar una justa adaptación al español actual para que fuera comprensible hoy en día. Así, por ejemplo, hemos optado por transliterar algunas realias, sería el caso de Cutea, que es un tipo de plato elaborado con arroz o algún otro tipo de grano, que suele llevar miel y pasas. Ya digo que la obra incluye muchísimos platos y muchos alimentos, ¿no? Pues esa, por ejemplo, la he transliterado con su correspondiente explicación, o el caso de Canún, etcétera, etcétera, añadiendo una nota explicativa, solución que nos parecía más acertada que la de intentar adaptarla con algún referente español. Sin embargo, cuando en la lengua de llegada, en este caso el español, existía algún equivalente pleno o muy cercano, ahí sí hemos preferido por adaptarlo para facilitar la lectura. Es el caso, por ejemplo, de Studien, que yo he traducido como aspic, porque un plato realmente muy parecido a lo que entendemos por aspic, ¿no? Por regla general, hemos mantenido las formas originales de unidades de medida y de ciertos alimentos, prendas y objetos. Sería el Sagen, una unidad de medida, ¿no? El Vershock, el Chetvers, etcétera, etcétera. Monedas, ¿no? Como la grifna, etcétera, etcétera. Con sus correspondientes aclaraciones en notas a pie de página, como forma de conservar el sabor del original y por tratarse de realidades específicas de la cultura rusa antigua, sin perderse con ello la comprensión del texto. Y termino esta presentación antes de dar paso a una pequeña actividad que quería hacer, o juego si queremos, Ujú. que es Muy bien. un ejemplo de nota explicativa, para que veamos que aparte de ese estudio inicial, pues las notas, hay numerosas notas que explican a veces profusamente pues, cuestiones. Por ejemplo,
cuando en la obra dice, el Señor dijo, como te encuentras, sí te juzgaré, ¿no? Dice el Domostroy. Pues yo lo explico. Frase apócrifa, muy citada en la literatura cristiana, pero que no aparece en los textos canónicos, aunque reproduce, no obstante, el sentido de la frase evangélica. Velad, pues, porque no sabéis en qué día va a venir vuestro Señor, que es de Mateo capítulo 24, versículo 42. El primero en citarla es Justino el Mártir, del siglo segundo, en su Diálogo con Trifón, como un ágrafo de Jesús, como una cita apócrifa, ¿no? Y está la cita en griego, ¿no? En ois humas catalago en tutois kai crino, traducido por Ruiz Bueno como en el estado en que os sorprenda, en ese también os juzgaré, en Padres Apostólicos y Apologistas Griegos del siglo segundo, publicado por la Biblioteca de Autores Cristianos. A veces ha sido atribuida a Ezequiel, es el caso de Juan Clímaco, o la versión latina del Vita Antoni de Atanasio de Alejandría, con Ezequiel capítulo 18-24 y 18-30. Paunsi traduce erróneamente como I judge as I am bidden, haciéndolo coincidir con el versículo Juan 5:30 en la traducción inglesa de Weymouth. Confer este versículo en español como oigo, juzgo, pero en nuestra opinión en el original en ruso no es este versículo lo que se cita, sino el mencionado ágrafón de Jesús. Esta nota, por ejemplo, pues nos podemos dar una idea de todo lo que supuso la investigación de toda esta cuestión, simplemente de esta frase. Entonces, una obra muy interesante por su contenido, por lo que se aprende, pero también por cómo está. Bien, una vez dicho esto, yo quería hacer un pequeño ejercicio que, bueno, podemos hacer con un par. Yo había seleccionado 44 fragmentos, entonces os voy a pedir a un par que me digáis un número del 1 al 44 y a ver así por el azar qué es lo que nos sale. Empezamos contigo, Bueno, José Luis, si quieres. yo podría decirte, no sé, también el 19, que es mi número de la suerte. El 19, el número de la suerte. Muy bien. Pues mira, 19 es del capítulo 30, que se titula de cómo las buenas esposas habilidosas son una fuente de ingresos y de ahorro y de cómo guardar retazos y retales después de recortar telas. Y Precisamente, dice así, precisamente este capítulo del cual que yo quería hablar, hemos elegido el mismo, sí, sí, sí. ¿Cómo ahorrar? ¿Cómo llegar a final de mes? ¿cómo llegar a Y, final? y zurcir, porque ya no zurcimos. Y Aprovechar ahí el calcetín roto. sí, sí, Pues dice así el eso, fragmento. eso, eso. Ya enseguida activamos y vamos al primar. Dime. Dice así, una esposa diligente, guiándose por su propio buen juicio, por las indicaciones de su esposo y por su buena predisposición para el trabajo, digna de toda alabanza, preparará junto con sus criados lienzos, telas y tejidos para todo lo que haga falta. Lo que esté teñido lo destinará a confeccionar letniki, kaftanes o sarafani, y el resto lo volverá a cortar y coser para llevarlo en casa. Y si hacen más de lo que se necesite, ya sean telas, lienzos, tejidos, manteles, paños, sábanas o cualquier otra cosa, lo venderá y comprará lo que necesite. Y así no tendrá que pedirle dinero al marido. Bueno, con sus correspondientes notas aclaratorias de qué es esto de lietnik, kaftán, Sí. sarafán, ¿vale? Em, pues, este es el fragmentito que había seleccionado el número 19. Si alguien me quiere decir algún otro número Eh, del 1 al 44. había visto yo aquí un capítulo, entre cuando leí el libro, había un capítulo, el capítulo 35, que fíjate que decía, ¿qué indicaciones hay que dar a los criados cuando los Sí, envíes a un recado? Es más o menos que qué indicaciones le tengo que dar a un actor para que haga lo que yo quiero, ¿no? ¿Qué indicación hay que dar a un criado? Además, hablando, hombre, del gran Carlo Goldoni, Arlequín, servidor de dos patrones y toda la... ¿Sabes que cuando estuvimos en la Taganka, en Moscú, sí, sí, con la obra de Los balcones de Madrid, de Tirso de Molina, se sí. asombraban mucho los rusos, estábamos hablando del año 89, en el invierno del año 89, 90, no, el 89, no 89, ellos se asombraban muchísimo porque decían, ¿cómo es posible que un criado se siente en la misma mesa que don Juan y hable con él de tú a tú? O sea, para Ajá. ellos eso no lo comprendían. O sea, evidentemente Camille Leporello habla
con Don Juan, exactamente, pero esta tradición que tenemos en nuestro siglo de oro de que el criado se puede equiparar a hablar con el amo de tú a tú, quizás a ellos les sorprendía mucho. Dice, no, nosotros precisamente quizás en la época, por la época, estamos hablando del contexto histórico del siglo XVI, XVII, pero ¿qué indicaciones hay que dar a los criados cuando les envíes algún recado y que lo hagan bien? Pues mira, Porque entre en otras Pamplona cosas, decimos muchas veces, es muy buen mandado, es muy buen chico y bien mandado para los recados. Eso se dice en Navarra. En Navarra se dice, muy bien mandado para los recados. Cuéntame. pues mira, entre otras cosas, una de las recomendaciones que le da a los criados es que cuando lleguen a la casa donde vayan enviados o algo así, que no se toquen la nariz. ¿Vale? Que cuando lleguen, que no se toquen la nariz, ni tosan, ni... Entonces, cuestiones de ese tipo, de cómo comportarse bien un poco en casa ajena, pero también muy curioso, y del Domostroy se achaca un poco, pues bueno, que es como muy desconfiado con los criados y todo, recomendaciones que da, digamos, al señor de la casa, y es que cuando mandes a algún criado con algo, con un paquete de algo, que compruebes que está todo antes de salir, que luego cuando vuelva, o sea, que no sea que el criado por el camino se afana una parte de algo, ¿no? Si le envías queso a alguien, en fin, que compruebes cuánto sale, cuánto llega y tener cuidado con que los criados no, no rapiñen nada por ahí. Había otro capítulo, el 22, el 22 que decía, ¿qué personas se debe tener en casa y cómo guiarlas en cualquier aprendizaje en el respeto de los mandamientos de Dios y los trabajos domésticos? Sí. Eh, Bueno, ahí la cuestión de quién hay que tener en casa, hay varias cuestiones. Una es la puramente económica y dedica algún capítulo incluso entero a hablar de ello, de, bueno, no tener más gente de la que puedas mantener, por decirlo de alguna manera, o de la que puedas claro. pagar, ¿no? Y aquí, pues básicamente, efectivamente, se dice, bueno, cómo debe ir vestido, debe tener los criados pues deben tener una ropa a lo mejor un poco más sucia para el trabajo diario, pero otra un poquito más mejor para cuando vengan visitas o algo así. Este tipo de cosas, ¿no? También pues como si algún criado comete alguna falta, pues primero un poco reprenderle en solitario, además, o sea, también va mucho por la línea de, bueno, no dejes en ridículo a alguien, ¿no? Ante los demás y todo eso, reprenderle, pero bueno, si finalmente no acaba entrando en razón, pues bueno, despedirlo, digamos, ¿no? Sí. Eh, es que es curioso porque a mí, por ejemplo, hay algo que en Rusia me encanta, ¿no? Estas tradiciones antiguas, incluso antes de cuando ellos tomaron la religión animista pagana, pasaron a la religión ortodoxa. Hablo de la Masleniza, hablo de las costumbres atávicas que veo. Entonces, ese día del perdón, ese día que puedes partirte la cara con uno y al día siguiente le perdonas, eso de tener que ir a casa de la suegra, eso de los cuñados, me parece muy poético. No sé, una cosa como me parece como Quizás estamos hablando de que este libro también contribuye, este Domostroy, junto con otros ese renacimiento tardío, quizás, que se tuvo en Europa antes. Has hablado antes de La Perfecta Casada, has hablado antes del Pequeño Príncipe, has hablado de estas obras en Italia del siglo Ujú, XIV, del siglo un poquito antes. Quizás es un poco esta serie de normas que el Damastroy da. Decías que era para los burgueses, que era para ponerse en contacto con el comercio, para ponerse en contacto con el exterior. Eh, Puede ser un libro de conducta también con respecto internamente y también, digamos, a la apertura que tuvo Rusia con el comercio exterior y has hablado también de la expansión a Siberia. ujú. Sí, sí. Sí, bueno, un poco las dos cuestiones que has hablado, porque has mencionado la cuestión del paganismo, ¿no? Del paganismo, restos que Sí, todo lo que es la Maslenitsa y todo eso. Entonces, en el Domostroy, aunque evidentemente es un libro cristiano, vamos a decirlo así, ¿no? Globalizado, pero hay ciertas cuestiones
que a lo mejor hunden sus raíces en el paganismo y que todavía de un modo u otro se conservan. Yo en el estudio preliminar que hago retomo otro estudio del que tengo publicado un par de artículos sobre los lingoconceptos de lo, bueno, en ruso mir, los conceptos de mir, lapok y tal, un poco lo propio, el hogar, la calidez asociada a la verdad, con lo ajeno, lo vasto, la volia, tal. Y eso, claro, son conceptos que se mantienen un poco ahí en la cultura rusa, todavía esta época y posterior y tal, y que realmente supongo que hay que hunden sus raíces en el paganismo. Con respecto a lo que decías del comercio y todo esto, pues sí, es verdad que en el Domostroy no se mete mucho en eso, no se mete en consejos comerciales, bueno, se mete en consejos de ir al mercado, comprar, que no te engañen, que no se quede, de ser generoso, porque si tú eres generoso, pues mira, dar un poco de más no te supone mucho, pero vas a tener a alguien agradecido que en un momento dado te va a hacer un favor, ese tipo de cosas. Pero bueno, lo que es el comercio exterior fuera de Rusia, es verdad que el Tolstoy no se mete mucho. Y en todo caso es verdad que la redacción de Silvestre, su hijo Antimo, trabajó en aduanas y hay alguna mención a la cuestión de las aduanas y todo eso, pero bueno, es verdad que en ese comercio exterior fuera de Rusia no se mete el Tolstoy mucho. Y una pregunta quizás es más complicada, porque, claro, muchas veces haces, la vida es sueño y te pregunta un ruso, te pregunta un finlandés, ¿y qué queda de la vida es sueño en la España de hoy? Digo, pues hijo mío, el sueño y la vida. ¿Me podrías decir con todos los avatares que ha pasado esta obra? Estuvo denostada, durante la época del comunismo quizás a lo mejor pues no se prestó atención, la tenía en un segundo plano. ¿Qué, según tu sensación, porque eso no es una opinión, casi es una sensación, has estado en Rusia, conoces este país, conocemos a ese país, lo amamos, lo queremos, lo conocemos bien porque conocemos su obra, conocemos sus autores, hemos estado en sus casas, hemos estado en sus mercados, hemos estado en la calle, en sus cementerios, en sus farmacias. ¿Qué, qué huella? Vamos a hablar así. ¿Qué huella puede, qué estela puede quedar? ¿Es realmente el pueblo, la sociedad rusa tan jerarquizada en cuanto a la relación padre-hijo? Y hablo fuera del debate oriental, no tiene nada que ver, o sea, no estoy hablando de la ideología woke, del patriarcado, por favor, estos son otras historias. No, me refiero en lo profundo, en lo esencial. Por ejemplo, en Rusia no puedes presentarte en una casa sin llevar un regalo. Por ejemplo, en Rusia te tienes que quitar la ropa y hay que ir a una dacha. Hay que ir a una dacha para pegarte una baña con ellos. Y de rituales, y tú que eres extranjero y que yo he sido extranjero y que hemos llegado a sitios donde por primera vez han visto a un extranjero, Sí. llegan y te dan el pan con la sal, tienes que beber con ellos, tienes que decir gorka si hay una boda, tienes que tener una relación con la... ¿Qué estela ha quedado del Damastroy en la Rusia de hoy en día? Es una pregunta complicada, ya lo sé que es una pregunta, pero a nivel de percepción, Enrique. Pues mira, yo distinguiría, por un lado, y a mí me ha llamado mucho la atención y me parece muy curioso, creo que queda bastante o no poco de lo que llamaríamos lo tangible. Entonces, a mí me ha parecido muy curioso que aparezcan aquí alimentos, platos que se les destruyen, que no sé qué, que todavía existe hoy en Rusia, ¿no? Sí, entonces, se ha mantenido y me parece muy curioso, ¿no? Me viene a la mente a lo mejor libros de recetas de la España del siglo XVI, como el de Ruperto Enola, que tienen, entre otras cosas, una receta de gato para cocinar gato. Pero bueno, la verdad que no, Ruperto de Nola hay que hacerle justicia, pues tiene muchos platos que yo incluso he hecho algunos a nivel personal. Y bueno, pero en lo tangible, lo que decías tú, que si la sal, que si el pan, que si platos, algunas cuestiones incluso de ropa, quizá, la ropa menos, claro, porque ya evolucionó, pero en lo tangible, no poco.
En el otro aspecto, que es más bien por lo que preguntabas, lo ideológico, lo social, pues es una pregunta complicada, es una pregunta complicada que casi daría para otra presentación o para una mesa Para otra redonda o para un conferencia. estudio. Sí. Pero en lo formal me imagino que no mucho, pero bueno, quizá hay un cierto sentimiento del hombre, y tú que has vivido muchísimos años en Rusia, pues ya me dirás si estás de acuerdo o no. Un poco la función, yo mencionaba antes en mi presentación, más allá del individuo en sí, la función, la cuestión del hombre y la función del hombre con respecto a la mujer, a los hijos y tal. Hay algo ahí que evidentemente no va a ser que hay que aceptar o no sé qué, pero hay algo, ese sentido del hombre, es el hombre de la casa. A lo mejor los rusos tienen menos vergüenza incluso de decir algún concepto parecido a el hombre de la casa, que tiene sus obligaciones, sus funciones, quizá haya un poquito de machismo, me parece a mí, si lo queremos llamar así, en la Rusia actual. Es decir, el hombre tiene que trabajar y traer ingresos a casa, que no significa que la mujer no pueda trabajar y traer ingresos y ganar y tal, pero Vale. sí que hay un sentido más quizá, ¿no? Para el Ujú. hombre. Esas cuestiones así, que habría que analizar Eh, muy en profundidad, pero... es cierto, sí. Precisamente ese relato de Chekhov del que hablas, ese padre que se cree el padre de familia, es un padre, precisamente el propio padre de Chekhov era un bastante tirano, les obligaba a los niños, a él y a su hermano, a rezar a base de látigo. Entonces, bueno, una cosa que Chekhov recurre varias veces en su obra. Y ese cuento del que hablas es ese padre, un padre bueno, que se enfada, que soy el dueño de la casa, tira la comida, esto está frío, esto está tal. Y hay un niño en ese cuento, hay un niño que al final del cuento queda ese niño, cómo recibe ese niño esa autoridad. Es muy interesante esa propia reflexión de Chekhov en su cuento sobre cómo puede influir el exceso de autoritarismo en una alma criatura que es pura. Bueno, es un libro interesante porque Además no de es que de a mí Chekhov. me, solo un inciso, a mí me Sí. emociona mucho cómo Chekhov trata a los niños, ¿no? Ahí está el relato de Banca, ahí está, o sea, Vamos, realmente, claro. sí, sí, es algo que tiene algo ahí con... Pero, perdona, pero sigue, sigue, El sigue. propio, no, el propio, ya que hablamos de Chekhov, el propio Kostia, Kostia, el hijo de Libu Van Briemna, en la novela en, en La Gaviota, es un pobre chiquillo que está descolocado, el pobre, el niño. Y luego es un joven pues que está, pues, emocionalmente tiene un... Bien, es un libro interesante por toda esta serie de cosas. Sí he apuntado algunos capitulillos, ¿no? De cómo las esposas habilidosas, qué indicaciones se quedan los criados y qué personas debe tener en casa. Hay una serie de preguntas muy interesantes, se lee con mucha curiosidad, está muy bien ilustrado, tienes unas ilustraciones muy bonitas, está con mucho cuidado, con mucho, más indicaciones estoy viendo aquí, mapa de Rusia y Tartaria en el siglo XVI, pero con mucha calidad y muy interesante, y lo aconsejo porque es un acercamiento, pues eso, como el libro de las buenas costumbres que se hizo en Europa. Enrique, pues me parece maravilloso esta introducción que nos has dado y bueno, pues aquí está el libro, hablemos del libro. El libro es Domostroy, el libro de la economía doméstica, publicado por Ediciones Complutense, está lo pueden conseguir, yo creo que a través de internet se puede conseguir, ¿no? Se puede conseguir, Sí, se puede sí, comprar. sí. Te agradezco la conferencia y te invito a ti personalmente y a todos los seguidores que nos están viendo, porque el mes que viene, junio, celebramos el Día Mundial de la Lengua Rusa, el Día Mundial de la Lengua Rusa, el cumpleaños de Pushkin, porque el día 5 y 6 tenemos que estar fuera. El día 4 vamos a, como siempre, a recitar unos poemas de Pushkin en el Parque de la Fuente del Berro. Estáis invitados todos, si os animáis a leer a Pushkin. Los niños vendrán, niños lo leerán. Celebramos esto y luego el día 12 de junio, también conmemorando el Día Mundial de la Lengua Rusa, voy a dar una masterclass. Una masterclass suena Zvuchit Gorda, como decía Gorky, Zvuchit Gorda. Sobre
Маленькие трагедии Пушкина. Vamos a hablar sobre Каменнигос, Пирва Бремячери. Estáis invitados, una que desde mi punto de vista teatral, pues contribuir un poco porque realmente vosotros me, me llenáis el acervo de mi amor y de mi conocimiento de Rusia, Enrique. Bueno, ¿alguna palabra ya para cerrar el acto y despedir a nuestros amigos? De la oreja, pues, vuelta al ruedo. Enrique, ¿qué nos Pues deseas? por supuesto, volver a agradeceros esta presentación del libro y en general toda la labor que hacéis. Bueno, animaros a la feria del libro y que disfrutemos de esta magnífica feria del libro que tenemos en Madrid. Nada, por mi parte estoy a disposición de quien quiera contactar conmigo para lo que yo pueda hacer. Muchas gracias. Te prometo que para el próximo encuentro habré leído la última y no la última. Habré leído tu última novela, esa distopía histórica. Animo a todos los lectores que estamos en la Feria del Libro, por favor, leer, que leer es, como decía Dostoyevsky, yo no quiero pan cuando estaba en la cárcel, darme libros porque el pan me lo como, pero el libro es lo que me hace vivir precisamente en momentos difíciles. Muchísimas gracias, Enrique. Quiero recordar a todos los que han seguido esta conferencia que quedará colgada en nuestras redes, la publicaremos el lunes y ya podrán verlo en nuestro canal. Es la ventaja que tiene hacer una cosa que quede grabada, que queda grabada para siempre. El teatro a veces es efímero como un buen día, como un beso dado en una playa de Taganrog. Querido Enrique, muchísimas gracias. Gracias a todos los que habéis seguido esta conferencia y os espero en la próxima ocasión. Un saludo, un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte, Enrique. Abrazos. Adiós.